Muy pero muy buenas amigas y amigos, estamos para una nueva entrevista de Radio Cuervo Uruguay. En este caso estoy con el embajador de Ecuador en Uruguay, Galo Galarza. Un gusto y muchísimas gracias por esta invitación y la oportunidad que nos está brindando. Gracias a usted, Onofre, por visitarnos acá en la Embajada de Ecuador. Siempre es un gusto poder conversar con la prensa uruguaya, con la radio uruguaya. Veo que es una radio muy interesante la suya, que tiene una gran proyección, de tal manera que muy contentos de poder conversar esta tarde con usted. La verdad que el placer es nuestro también. Estamos en una tarde un tanto lluviosa aquí en Montevideo y tratamos de siempre realizar el mejor trabajo posible para informar a la población. Y hablando de informar, bueno, nos gustaría que usted comentara un poco sobre su persona para que la gente pueda conocer, más allá del cargo que está efectuando acá. Siempre la intención en la entrevista es mostrar un poco el detrás, ¿no? El área humana, el trabajo, porque se viene de lejos, de allá de Ecuador hasta aquí, claro, trabajando con la gente ecuatoriana acá en Uruguay, ¿no? Sí, bueno, yo estoy, como le había contado, 1 año y medio viviendo aquí en Uruguay. Yo presenté mis cartas credenciales como embajador del Ecuador al presidente Tabaré Vázquez en marzo del año 2016, de tal manera que desde entonces hemos ido desplegando ya un trabajo con todo un excelente equipo de funcionarios que me acompañan acá en la Embajada de Ecuador. Es una embajada mediana en relación a otras embajadas que existen en la región latinoamericana, pero contamos con un personal enteramente profesional, lo cual es una gran garantía de trabajo. Yo soy funcionario de la carrera diplomática, estoy muchos años en el servicio exterior. Yo prácticamente tengo 40 años en el servicio diplomático. He estado viviendo en diferentes países por esa razón. Esta es mi 8ª misión diplomática. También he tenido trabajos, obviamente, en el Ecuador, porque los diplomáticos de carrera tenemos que pasar un tiempo en alguna misión en el exterior y luego regresamos a Ecuador. Pero pues he prestado servicios, como le digo, en nuestras embajadas en Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, en el consulado de Nueva York, Canadá, Francia, Australia, México, donde fui embajador por casi 6 años, y luego, después de pasar un tiempo en Ecuador como subsecretario para América Latina y el Caribe, me designaron embajador a Uruguay. O sea, más o menos esa es mi trayectoria profesional. Una gran labor de muchos años y muchos lugares. Sí. Trabajando también con el actual gobierno del presidente Correa, ¿verdad? Sí, el presidente Correa tuvo a bien designarme embajador en México y luego también me designó embajador en Uruguay. Como le decía, estamos esperando la decisión que tome el presidente Lenín Moreno de si me ratifica acá o me asigna alguna otra función. Pero estamos dentro como usted habrá seguido el proceso electoral ecuatoriano, triunfó de todas formas el mismo proyecto de Alianza País, de tal manera que es una concepción similar a la que existía en la época. Y probablemente pueda continuar aquí en Uruguay. Es muy probable que continúe, lo cual para mí pues es muy grato por muchísimas razones, ¿no? Por muchísimas razones. Oriundo de Quito, ¿no? Sí, bueno, en Quito vivo, ahí está nuestra base. Aquí he vivido la mayor parte de mi vida. Yo vengo, mi lugar de nacimiento es en la provincia de Bolívar, en el centro del Ecuador, en la parte realmente que es el centro de Ecuador. Usted, si ve el mapa de Ecuador, va a ver que la provincia de Bolívar es casi una especie como de forma de corazón que está en el centro, así que yo soy del Ecuador del Ecuador. Del Ecuador. Para la gente de Uruguay que quizás a veces no tiene conocimiento o se informa en otros lugares, me gustaría que contara un poco sobre Ecuador. ¿Cómo es, más allá de los datos poblacionales y cuántos ecuatorianos hay acá en Uruguay, por ejemplo, sobre las costumbres también para que se pueda difundir y conocer? Claro, muchas gracias. Me da esa oportunidad de poder contar al público uruguayo y al público de otros países que también le sigue a través de la radio. Ecuador es un país realmente con una naturaleza privilegiada, porque en un espacio territorial de aproximadamente 200
70.000 kilómetros cuadrados, convergen 4 regiones geográficas muy marcadas. Una es la parte de las Islas Galápagos, que son tal vez la parte más conocida, más publicitada, turísticamente más explotada. Luego la parte de la costa ecuatoriana, que tiene varias provincias costeras bañadas por el Océano Pacífico, que tienen obviamente un clima más tropical, cálido. Se puede tener en el Ecuador los 12 meses del año playa, lo cual es una cosa maravillosa y con agua tibia, además, con agua muy cálida, porque tenemos 2 corrientes marítimas que convergen en el Ecuador, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, lo cual hace que el clima y la temperatura del agua sea temperada, lo cual pues es realmente una cuestión maravillosa para el aficionado a la playa, al surfing, que hay muchos acá en la región del Río de la Plata. Van mucho a una región que se llama Montañita, que es una playa muy pintoresca, que se ha convertido en una especie de santuario de los jóvenes. Allí llegan jóvenes de muchas partes del mundo, aparte de hacer el surfing, pues llevan una vida en comunidad, es muy simpático. Y luego pues tiene otras provincias en la costa, como la provincia de Esmeraldas, que es una provincia con una característica especial porque la mayor parte de su población es población afrodescendiente. Y eso le ha dado un carácter especial a su música, a su literatura, a su gente. Usted ve que la selección del Ecuador, por ejemplo, la mayor parte de sus integrantes son afrodescendientes. La mayor parte viene de esa provincia, la provincia de Esmeraldas. Lo cual pues ha dado excelentes deportistas, pero también excelentes poetas, músicos, escritores. Es una provincia muy especial, la provincia de Esmeraldas. Un país como Ecuador que tiene una gran tradición también ligada al indígena, ¿no? Bueno, eso le quería decir. La parte de la costa tiene población, como le digo, afrodescendiente, negra, y también está allí los grandes puertos. Está el puerto de Guayaquil. Guayaquil es la segunda ciudad en importancia de Ecuador, pero la primera en población, es la más poblada de Ecuador. Y podríamos decir que es la capital económica, el motor económico de Ecuador está en la provincia del Guayas, de Guayaquil. Y también tiene las provincias de Manabí, que es una zona también con muchísimas características de atractivos turísticos, playa, ciudades como Manta, donde están llegando cruceros, por ejemplo, Puerto Viejo, La Cuna, otras zonas también como Bahía de Caracas. Luego tiene la provincia del Guayas, que le decía, la provincia de Santa Elena, donde está Salinas, que es un puerto, una ciudad muy linda, con algún parecido a Montevideo por la parte de la forma de la bahía, ¿no? Esa como tacita que llaman ustedes, la forma de Salinas. Y luego Guayas, que le decía, donde está Guayaquil, el puerto principal del Ecuador, y la provincia del Oro, que también está allá en la frontera con Perú. Luego la otra región, la tercera región muy marcada del Ecuador, es la parte de los Andes, la que está atravesada por la cordillera de los Andes. Me han comentado que los trenes ahí claro, es para valientes. Bueno, y en esta zona es lo que usted me preguntaba, está la mayor parte de la población indígena de origen olímpico. Porque tenemos en Ecuador 13 nacionalidades, fíjese. 13 nacionalidades aborígenes que tienen su propia lengua, su propia cultura, su propia música, y la Constitución ecuatoriana las reconoce como nacionalidades. Entonces en el Ecuador convergen 13 nacionalidades. Y allí pues está Quito, la capital, que es una ciudad milenaria, fue la segunda ciudad del Imperio Inca, junto con el Cusco, pero de mucho antes, porque los incas tuvieron una impronta pequeña. En Ecuador los incas estuvieron alrededor de 50, 60 años, pero muchísimo antes ya había una población organizada. Esa zona se conocía como el Reino de Quito. Y luego tiene ciudades como Cuenca, que es también patrimonio, las dos, Cuenca y Quito, son patrimonio cultural de la UNESCO. Quito junto con Cracovia fueron las primeras ciudades en ser declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y varias otras provincias, ¿no? Del Carchi, tenemos Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, que le decía, Azogues, Azuay, Loja,
que tienen ciudades además muy bonitas en torno de esta zona que está cruzada por la cordillera y donde que hay nevados extraordinarios como el Chimborazo, que tiene más de 6.000 metros de altura y que medido desde la base del centro de la Tierra llegaría a ser incluso más alto que el Everest. Más alto que el Everest. Claro, si es que se lo mide desde la zona del centro de la Tierra, ¿no? Entonces, por eso muchos geógrafos consideran que el Chimborazo es el nevado más alto del mundo. Y así como el Chimborazo tiene otros, ¿no? Tiene el Cotopaxi, tiene el Tungurahua, el Antisana, los Ilinizas, de tal manera que en un día despejado es maravilloso porque usted baja por la carretera central, la carretera panamericana, y va observando estos nevados, ¿no? Lo cual hace una vista un paisaje extraordinaria, que es lo que llamó mucho la atención de Humboldt cuando visitó el Ecuador. Humboldt pues se maravilló por esto y llamó la avenida de los volcanes a esta zona preciosa. Y finalmente la cuarta zona geográfica es el oriente, la Amazonía, que está bañada por los ríos que son confluentes del Amazonas. Entonces tenemos ríos gigantes. Tiene una gran vegetación. Claro, una vegetación y una flora, una fauna muy especiales, y también hay varias provincias en esta parte, lo cual hace que un país de 280.000 kilómetros cuadrados, que le decía, converja en tanta variedad de paisajes, de gentes, de culturas, lo cual hace un país realmente muy atractivo para el turismo, ¿no? Un país sin duda que tiene muchas cosas bonitas y que ha ido también progresando, ¿no? A lo largo del tiempo con distintos cambios, o sea, con un comercio fuerte, sostenido. ¿Cómo está esa situación actualmente? Sí, bueno, mire, Ecuador sigue teniendo, pues, al igual que todos los otros países de América Latina, todavía muchas situaciones por resolver, situaciones en el campo económico, social, político. Sin embargo, en la última década, la década gobernada por el presidente Rafael Correa, yo creo que se han hecho cambios muy importantes. Cambios en lo político, en lo social, en lo económico. En lo político porque se logró crear una estabilidad política que para el país era fundamental. El Ecuador antes del presidente Correa pues había entrado realmente en una especie de debacle política porque todos los últimos gobiernos elegidos democráticamente, los presidentes no podían culminar su periodo porque había levantamientos populares, sociales, protestas. Entonces ninguno podía terminar, lo cual creaba una inestabilidad política tremenda. Y yo creo que en el periodo del gobierno del presidente Correa se logró crear esa estabilidad que fue absolutamente importante y necesaria para el país. Luego en lo social pues se logró sacar a mucha gente de la pobreza, se logró hacer una gran inversión social, creo que una de las más altas de la historia del país. Y en lo económico se creó también una infraestructura sobre todo muy importante. Prácticamente se renovó la red de carreteras del país, se hicieron puertos, aeropuertos, se crearon 9 centrales hidroeléctricas, fíjese usted, lo cual es primero que nos hace un país que garantiza una energía limpia. Y segundo, que estamos en capacidad de vender energía a Colombia y Perú, incluso a Chile. Es posible que después haya una red de conexión que podamos incluso vender energía limpia a Chile. Lo cual eso nos da también una gran ventaja porque nosotros antes teníamos que comprar energía de Colombia. Y ahora la venderán. Claro, ahora en cambio estamos vendiendo esa energía, lo cual es muy positivo. Bueno, pues y aparte el Ecuador es un país productor de petróleo, somos parte de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es una de nuestras principales fuentes de ingreso el petróleo. El petróleo se explota fundamentalmente en la zona del oriente ecuatoriano y se ha diversificado mucho la producción en los últimos tiempos. Entonces, somos el primer país productor de bananos, somos un país muy importante en la producción de cacao, de café, de productos de mar, que son totalmente esenciales. Claro, los esenciales. Somos un gran exportadores de camarón, de pescado, de atún. Lo que he observado por parte del presidente Correa es que siempre ha tenido
una intención de unir las identidades latinoamericanas. Así es, sí, como le decía, yo tuve la suerte, el honor de ser su secretario para América Latina, y desde esa función nos tocó impulsar muchísimo los proyectos de integración latinoamericana, particularmente la constitución de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, UNASUR, ALBA, Comunidad Andina. Incluso el Ecuador es un país observador de Mercosur, país asociado de Mercosur, no observador, somos un país asociado a Mercosur, de tal manera que el Ecuador siempre tuvo la integración como un punto focal de su política exterior. Y el presidente Correa, en efecto, fue un líder en ese aspecto junto a otros de la región. En este momento la integración lamentablemente pasa como una especie de crisis, pero yo creo que es una crisis momentánea y que se irá solucionando. Así es, los países irán comprendiendo con el paso del tiempo que la integración es absolutamente importante, necesaria para nuestro desarrollo, y pues, los organismos que están creados ya volverán a tener vigencia e impulso, ¿no? Ahora, yendo hacia lo más específico, aquí en Uruguay, ¿cuáles son las tareas que realiza la embajada y cómo se orienta todo ese trabajo con los ecuatorianos y ecuatorianas que están aquí en este país? Bueno, esta embajada tiene tres funciones realmente. Una es la relación bilateral con Uruguay, otra es la representación permanente ante ALADI. Nosotros somos miembro fundador y activo de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que tiene su sede en Uruguay, y la sección consular. Entonces, la embajada, la que lleva la relación bilateral, es la encargada de incentivar todo lo que son vínculos políticos, por ejemplo, la relación ya directa con el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Hoy mismo hay una invitación que ha hecho el presidente Tabaré Vázquez para que venga el presidente Lenín Moreno acá en el mes de octubre. Digamos, todo lo que son los mecanismos de cooperación, Carla Cárdenas, que nos ayudó a coordinar y que nos está ayudando ahora, la persona que tiene a su cargo el tema de la cooperación, por ejemplo. Tenemos todo lo que significa la reactivación de los mecanismos de consultas políticas. Se supone que cada año, una vez en Ecuador, otra vez en Uruguay, se reúnen los viceministros de Relaciones Exteriores para hacer un repaso de toda la relación bilateral, cómo se está llevando los temas políticos, económicos, comerciales. Y luego pues el trabajo ya cotidiano de la embajada, que es múltiple, ¿no? Es atender pedidos que nos hacen de Ecuador, gestiones que nos piden realizar en determinadas áreas, más todo lo que es promoción comercial, promoción cultural, promoción turística, que nos ha dado en los últimos meses. Sobre todo hemos tenido una actividad bastante constante acá, hemos presentado artistas, poetas, incluso exposiciones de moda ecuatoriana, promoción de productos ecuatorianos, hicimos incluso un maridaje entre el vino uruguayo, el tanad y el chocolate ecuatoriano, una serie de actividades pues que se van presentando. Nosotros nos hemos propuesto organizar al menos una actividad cultural por mes, de tal manera que llevamos adelante ya sea la presentación de un académico, la lectura, la presentación de un libro, la presentación de poetas, la presentación de una película, pero siempre estamos con la idea de organizar una actividad cultural por mes. En algunos casos se realizan hasta 2 y 3, fíjese, pero al menos nuestra meta es hacerlo una por mes. Luego la representación ante la LADI tiene que participar en todas las actividades de este foro, las reuniones del Consejo Permanente, donde que participamos todos los embajadores acreditados, las reuniones de los comités de trabajo. Ese es un organismo fundamentalmente que busca la integración comercial y el acercamiento comercial entre nuestros países. Y finalmente la sección consular, que es la que tiene una relación más directa con la comunidad ecuatoriana. La sección consular es la que atiende diariamente elaboración de pasaportes, documentos, visas, testamentos, partidas de nacimiento, poderes especiales, de elaboración de escrituras y la relación con la comunidad ecuatoriana. Usted me preguntaba eso. La comunidad ecuatoriana acá es más bien pequeña. Pensamos que pueden ser 500 personas en todo el territorio uruguayo, pero registrados mismo en el consulado son alrededor de
200 personas, y los que votan llegan porque el Ecuador tiene la posibilidad de que los ecuatorianos residentes en el exterior puedan votar, votan alrededor de 100 personas. De tal manera que no es una comunidad muy grande y están reunidos en una asociación, en una sola asociación que se llama Asociación de Ecuatorianos Residentes en Uruguay, con las cuales también tenemos una activa relación. Por ejemplo, el día domingo va a haber en la embajada una fiesta de los ecuatorianos. Periódicamente ellos se reúnen para compartir platillos de la comida ecuatoriana, la música ecuatoriana, lo cual es muy bonito porque también viene gente uruguaya con la cual están y se genera una integración. Y es una integración cultural muy simpática. Bueno, yo le comento que en lo particular, y usted ya lo sabrá, se ha dado una integración entre Radio Por Uruguay y gente de Ecuador que hace un programa llamado Cabina Sport, que es de fútbol, y justo el amigo Peter Cruz, a quien le mandamos un saludo acá, que es de Ecuador, me formuló unas preguntas para usted. Vamos a ver. Pero ya pasamos un poco del ámbito político, económico, social, cultural, hacia deportivo. A ver qué me comenta. Y el colega me pregunta, ¿de qué equipo es hincha? Bueno, puedo decirlo ahora con mucho orgullo, pero con mucha pena, porque mi equipo, que es la Liga Deportiva Universitaria de Quito, está pasando por un mal momento. Este momento no está muy bien en el campeonato nacional, pero nos dio una gran satisfacción cuando vino acá a Montevideo hace pocos días, dentro de la Copa Sudamericana, y ganó a un equipo uruguayo importante que había campeonado incluso en la primera serie. Exactamente, sí. Lo cual es un equipo que ha dado muchas satisfacciones. Es el único equipo ecuatoriano que quedó campeón de la Copa Libertadores. Y soy hincha fundamentalmente de ese equipo porque nació en la Universidad Central del Ecuador, donde yo estudié, al menos ahí hice mi parte final de la universidad. Y ha sido un equipo siempre ligado a la universidad, por eso se llama Liga Deportiva Universitaria. Y ha tenido grandes jugadores y entrenadores uruguayos, ¿no? Entre los grandes jugadores uruguayos, pues recuerdo a Bertocchi, a Carlos Rivas, Olimando, y al entrenador actual es Repeto, que estuvo antes entrenando a otro equipo en Ecuador, Independiente del Valle, con el cual quedaron campeones, ¿no? Y ahora Repeto está en la Liga Deportiva Universitaria, así que con eso respondo la pregunta de nuestro amigo. Bueno, muy bien. La segunda pregunta, si tuviera oportunidad de jugar en un equipo, ¿en cuál lo haría? Supongo que en el mismo, ¿no? Claro, en liga, sí, me encantaría. Además me gustaba mucho jugar fútbol. Yo jugué hasta cuando tenía 40 años. Ya después de los 40 ya no jugué porque me pegué un golpe muy fuerte en el pie y colgué los botines. Pero me gustaba mucho jugar al fútbol. Yo jugaba de puntero derecho. De puntero derecho. Siendo de izquierda. Siendo solo. Bueno, curiosidades del deporte que tenemos aquí. La tercera pregunta que me formula el amigo dice: ¿le gusta un equipo de Uruguay y diga cuál? Bueno, eso ya es más complicado. Ustedes aquí en el Uruguay tienen al fútbol realmente como una especie de religión, lo cual hay que respetar mucho eso. Pero me gusta el equipo Peñarol porque allí jugó Alberto Spencer. Fue un gran jugador ecuatoriano, jugador histórico. También otro jugador ecuatoriano, Polo Carrera, también jugó allí. Pero no soy hincha de ningún equipo. Bueno, Nacional traen jugadores de Ecuador. Claro, tiene que Nacional equilibrar por allí. Pero respeto mucho el fútbol uruguayo. Yo creo que el deporte también une, ¿no? Exacto, y Uruguay ha sido en eso muy generoso con Ecuador porque nos ha dado, yo digo, una especie de transferencia tecnológica positiva, porque hemos tenido tal cantidad de entrenadores uruguayos y jugadores uruguayos en el Ecuador que ayudaron a que se eleve mucho el nivel del fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, en este momento estamos disputando justamente con Uruguay la clasificación al Mundial de Rusia. Y antes usted habrá escuchado hace unos 10, 15 años pues, que el fútbol ecuatoriano tenía un nivel muy, muy bajo. Cada vez que jugábamos con cualquier equipo de Sudamérica éramos goleados, ¿no? Ecuador ha mejorado mucho, y mismo desde Alemania 2006 que lo demostró que jugó bastante bien. Siempre está ahí dando batalla, ¿verdad? Pero en gran medida ha sido por el apoyo de Uruguay. Yo tengo esa tesis al menos de que
Uruguay nos dio una buena transferencia tecnológica en materia de fútbol. Sí, además otra cosa que uno observa en el tema de las nacionalidades, que en el fútbol latinoamericano Uruguay y Ecuador siempre tienen un trato bastante pacífico, y esperemos que continúe así. Así es la verdad, así es la verdad. Somos países hermanos que nacimos estaba preparando yo un documento hace unos días para hablar sobre Juan Montalvo y José Enrique Rodó. José Enrique Rodó es del centenario de su fallecimiento, y entonces la Universidad de la República organizó un coloquio y me pidieron a mí que preparara una ponencia sobre la relación entre José Enrique Rodó y Juan Montalvo, que son los dos escritores más destacados que tuvieron Uruguay y Ecuador en el siglo XIX. Y ahí encontré un dato que es muy interesante. Tanto Ecuador como Uruguay nacimos en el año 1830 como repúblicas. En el año 1830 se elaboraron nuestras primeras constituciones, que son como la partida de nacimiento político de un país. Y pocos años después, apenas 10, 15 años después, ya comenzamos a intercambiar relaciones diplomáticas, acreditamos diplomáticos en Montevideo, en Quito, de tal manera que nuestra relación es casi tan antigua como nuestro nacimiento como república. Y sin duda es una particularidad muy interesante y muy bonita también de apreciar. Para ir finalizando esta entrevista, la verdad que le agradezco la disponibilidad. Comento que nosotros vinimos aquí a solicitar justo esta instancia y fue automática, no precisamos hacer ni un trámite, nada, vinimos, nos dijeron que sí, nos dijeron el día y acá estamos. Así que agradecemos muchísimo esa amabilidad. Y para ir despidiéndose, si quiere dejar un mensaje para la gente de Ecuador que está mirando o escuchando. Sí, bueno, mucho gusto, queridos compatriotas que nos están mirando a través de este medio. Siempre es muy grato poder comunicarnos con ustedes. Tienen la embajada, el consulado a sus órdenes cuando necesiten o precisen alguna gestión, algún trámite. Venga, esta es su casa. Les invitamos a que el día domingo, si están acá, a partir de las 12 del día, habrá una fiesta de los ecuatorianos por el mes juliano, el mes de Guayaquil, que está organizada por la Asociación de Ecuatorianos Residentes en Uruguay, y en el cual ustedes podrán pasar un momento agradable degustando platillos de la comida ecuatoriana, escuchando la música de Ecuador y sobre todo conversando con los compatriotas residentes en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.